No quiero vivir con este viejo. Esas fueron las palabras que escuché a través de la pared, las que demolieron los cimientos de mi vida. No fue un grito, fue un susurro filoso, cargado de veneno, de esos que se clavan en el alma y no salen más. La voz era de Laura, mi nuera, la mujer que mi hijo eligió para compartir su vida. Pero lo que me destrozó no fue su desprecio, sino el silencio que vino después. El silencio de Fernando, mi muchacho, mi única sangre. En ese silencio cómplice sentí cómo se derrumbaban 50 años de trabajo, de sacrificio, de amor depositado en cada viga de esa casa que construí con estas manos. Una casa que dejó de ser un hogar para convertirse en una jaula, un recordatorio constante de que para ellos yo ya no era más que un estorbo, un mueble viejo que querían desechar. Soy Roberto Méndez, carpintero jubilado, 73 años de vida y más de 50 con un martillo en la mano. Mis manos están callosas, agrietadas, llenas de las cicatrices que deja la madera. Con ellas le di forma a los sueños de otros, y también a los míos. Construí mi casa viga por viga, en este pedacito de tierra en la montaña que nadie quería. Fue el refugio que levanté para Elena, mi esposa, y para Fernando, el hijo que criamos entre el olor a pino recién cortado y el sonido de la sierra. Pero esa noche, en mi pequeño taller, mientras lijaba una pequeña figura de un pájaro, el sonido de la voz de Laura atravesó la madera y el yeso. Dejé la lija sobre la mesa. Mis manos, que nunca temblaron ante la sierra más grande, temblaban ahora de pura impotencia y dolor. El silencio de mi hijo fue un golpe más seco y brutal que cualquier martillazo. Esperé, conteniendo la respiración, a que me defendiera, a que dijera mi nombre con el respeto que le enseñé. Esperé un Laura, por favor no hables así de mi padre, pero solo hubo un murmullo inaudible, una rendición. Comprendí en ese instante que ya no era su padre, sino una carga, el viejo, un problema a resolver. Me sentí como uno de esos árboles viejos y nudosos que la gente derriba para construir algo más moderno, más brillante. Me vi a mí mismo arrinconado en ese anexo de la casa que yo mismo les cedí, creyendo que así aseguraba su futuro, sin darme cuenta de que estaba firmando mi propia sentencia de soledad. La ingratitud duele más que cualquier herida física porque te infecta los recuerdos y envenena el amor que diste. Y ahora estoy aquí, contándoles esto a ustedes, a un extraño al otro lado de la pantalla, porque a veces es más fácil abrirle el corazón a quien no te conoce. ¿Alguna vez han sentido que todo lo que construyeron con amor se desmorona por la ambición o la indiferencia de otros? Quiero que me acompañen hasta el final de esta historia, porque lo que hice al día siguiente no fue por venganza, sino por dignidad. Me gustaría mucho saber desde qué rincón del mundo me escuchan y qué sienten al oír esto. Déjenme un comentario. Cuéntenme si el amor de un padre debería tener un límite. Necesito saber que no estoy solo en este sentimiento, que alguien en algún lugar entiende el peso de esta traición que hoy les confieso con el alma en la mano. Después de escuchar esas palabras, mis ojos se posaron sobre un viejo cofre de herramientas que descansa en una esquina de mi taller. Es de cedro, la primera pieza compleja que hice con mi padre. Elena siempre decía que yo guardaba ahí mi verdadero tesoro. Mi hijo y su mujer se reían, pensaban que me refería a mis formones, alemanes o a mi primer serrucho. Nunca entendieron. Dentro de ese cofre no solo hay hierros oxidados y recuerdos, hay una promesa que le hice a un anciano sabio de este pueblo hace muchos años, un secreto que la tierra misma me confió y que yo he guardado con recelo, esperando el momento justo para compartirlo. Pensé que ese momento sería un legado de amor para mi hijo, un regalo que no se mide en dinero, sino en respeto por nuestras raíces. Pero el silencio de Fernando esa noche lo cambió todo. Me hizo entender que hay herencias que el corazón no está preparado para recibir, sobre todo cuando está lleno de cobardía y comodidad. El secreto guardado en ese cofre de cedro ya no sería un puente para unir a mi familia, sino la llave para recuperar mi propio valor. Laura y Fernando veían esta casa, este terreno, como un estorbo, una propiedad anticuada que querían vender para mudarse a la ciudad. No tenían idea de lo que pisaban cada día.
No sabían que el verdadero valor de este lugar no está en la madera o los ladrillos, sino en algo mucho más profundo, algo que fluye bajo nuestros pies y que tiene el poder de cambiar el destino de todos nosotros. Y yo estaba a punto de usarlo para darles una lección final. Mi historia no empezó en esta casa, sino mucho antes, en el campo, donde la tierra se te mete bajo las uñas y no se va nunca. Nací en una casita de adobe con piso de tierra, y mi primer juguete fue un trozo de madera que mi padre me enseñó a lijar con una piedra. Él era carpintero, como su padre antes que él. Me enseñó que la madera tiene alma, que hay que escucharla para saber cómo tratarla. De él aprendí que un hombre vale por su palabra y por la fuerza de su trabajo, no por el dinero que tiene en el bolsillo. No teníamos mucho, a veces solo un plato de frijoles en la mesa, pero sobraba dignidad. Emigramos a este pueblo buscando un futuro, con las manos vacías, pero el corazón lleno de ganas de trabajar y levantar algo nuestro. Los primeros años en el pueblo fueron duros, muy duros. Trabajaba de sol a sol en lo que saliera, cargando bultos en el mercado, ayudando en la construcción de otras casas, siempre con el sueño de tener la mía. El olor a aserrín y a sudor era mi perfume. Mis manos se llenaron de ampollas que luego se convirtieron en los callos que tengo hoy. Cada moneda que ganaba la guardaba en una pequeña caja de lata, soñando con el día en que tendría suficiente para comprar un pedazo de tierra. Veía a las familias del pueblo con sus casas, sus pequeños jardines, y sentía una mezcla de envidia y determinación. No quería que mi vida se fuera en trabajos temporales. Quería echar raíces, construir algo que perdurara más allá de mi propio aliento. Y entonces conocí a Elena. Ella trabajaba en la panadería del pueblo, y su sonrisa olía a pan recién horneado. Tenía una fuerza tranquila en la mirada, una bondad que te hacía sentir en casa. No necesité grandes gestos para conquistarla, solo le tallé un pequeño colibrí de madera de naranjo. Ella entendió lo que significaba, que mis manos, aunque toscas y llenas de heridas, sabían crear cosas bellas. Juntos empezamos a soñar, no con lujos ni con viajes, sino con algo simple y sólido, un techo propio, una familia, una vida de respeto. Elena no era una mujer que pedía, era una mujer que construía a tu lado. Ella fue el cimiento más importante de todo lo que levanté después en mi vida. Juntamos nuestros ahorros y compramos este terreno. Todos en el pueblo decían que estábamos locos. Esa tierra es seca, Roberto. Ahí no crece ni la mala hierba, me advertían. Era barato, sí, porque estaba en una ladera olvidada, lejos del centro. Pero cuando lo pisé por primera vez, sentí algo, una conexión. Elena me apretó la mano y me dijo, aquí es, este será nuestro lugar. Y su confianza fue todo lo que necesité. Empezamos con nada, solo con la fe del uno en el otro. Trazamos los planos en un pedazo de papel de estraza, imaginando cada habitación, la ventana de la cocina por donde entraría el sol de la mañana, el pequeño porche donde nos sentaríamos a envejecer. Era un sueño dibujado con carbón que estábamos decididos a levantar con nuestras propias manos. Construir la casa fue la prueba más grande de nuestras vidas. Cada fin de semana, cada hora libre, la dedicábamos a levantar nuestro hogar. Yo cortaba y ensamblaba las vigas, sentía el peso de la madera sobre mis hombros. Elena me ayudaba a mezclar el cemento, a pasarme los clavos, a curarme las heridas, con sus ungüentos de hierbas. Por las noches caíamos rendidos con los músculos adoloridos, pero nos dormíamos sonriendo. Los vecinos a veces nos traían una olla de sancocho o un poco de café caliente, conmovidos por nuestro esfuerzo. Y poco a poco, lo que era un dibujo en un papel se convirtió en paredes, en un techo que nos cobijaba de la lluvia. Era más que una casa, era el testimonio de nuestro amor y nuestra terquedad. Cuando nació Fernando, la casa se llenó de una nueva luz. Sus risas rebotaban en las paredes que habíamos levantado con tanto sacrificio. De repente, cada rincón cobró un nuevo significado. La cocina ya no era solo donde Elena cocinaba, sino el lugar donde nuestro hijo probó su primera papilla. El patio no era solo tierra, era el universo donde daría sus primeros pasos. Todo el esfuerzo cobró sentido. Ya no era solo nuestro refugio, era el patrimonio que le dejaríamos a nuestro muchacho,
la prueba física de que con trabajo y amor se puede empezar de la nada y construir una vida. Quería que él creciera sintiendo el orgullo de saber que su hogar fue hecho con las manos y el corazón de sus padres. Le enseñé a usar el martillo desde que era un niño, no porque quisiera que fuera carpintero, sino para que entendiera el valor del esfuerzo. Le ponía un clavo en un trozo de madera y le dejaba intentar. Al principio se golpeaba los dedos y lloraba, pero yo le decía, «El dolor pasa, hijo, pero el orgullo de haberlo hecho tú mismo se queda para siempre». Veía sus pequeñas manos tratando de imitar las mías, su lengua afuera por la concentración. Esos momentos en el taller eran sagrados para mí. Eran mi forma de transmitirle que la dignidad no se hereda ni se compra, se construye día a día, con paciencia, con dedicación y, sobre todo, con honestidad. Creí que esa lección la había aprendido para toda la vida. Cuando llegó el momento de que fuera a la universidad, el dinero no alcanzaba. Teníamos ahorros, pero no lo suficiente. Mi sueño siempre había sido tener una camioneta para no tener que depender de nadie, para mover los muebles o los materiales. Ya tenía el dinero casi completo, guardado en esa misma caja de lata. Pero una noche vi a Fernando estudiando hasta tarde, con los ojos llenos de ilusión. Al día siguiente, saqué todo el dinero y lo puse sobre la mesa de la cocina. «Esto es para tus estudios», le dije. Durante 5 años, seguí caminando o pidiendo favores para hacer mis entregas. Nunca me arrepentí. Verlo con su título de profesional fue el orgullo más grande de mi vida. Pensé que ese sacrificio aseguraría su futuro y su gratitud. Los mejores años de mi vida los pasé en esa casa junto a Elena. Recuerdo las tardes que nos sentábamos en el porche, tomando café y viendo cómo las montañas cambiaban de color con el atardecer. El olor de sus guisos llenaba cada rincón, y su risa era la mejor música que podía existir. Ella tenía un pequeño jardín donde cultivaba sus hierbas medicinales y sus flores. Decía que la casa tenía que estar viva por dentro y por fuera. Construimos un hogar sencillo, pero lleno de amor verdadero, de ese que se demuestra en los pequeños gestos, en un plato de comida caliente esperándote, en una mano que te busca en la oscuridad, en el silencio cómplice de 2 personas que se conocen el alma. Era una riqueza que no se puede contar con billetes, pero la vida también te golpea cuando menos lo esperas. La enfermedad se llevó a Elena lentamente, y la casa se fue llenando de un silencio que dolía. Cada objeto me recordaba a ella, su mecedora, su taza de té favorita, el olor de su ropa que aún quedaba en el armario. La cuidé hasta su último aliento, en nuestra habitación, con la ventana abierta para que escuchara el canto de los pájaros que tanto le gustaba. Antes de irse me tomó la mano, una mano ya frágil y sin fuerza, y me hizo prometerle 2 cosas. «Cuida de nuestro muchacho, Roberto», me susurró, «y nunca dejes que nuestro hogar se pierda». Le juré que así sería. Le juré que protegería a nuestro hijo y a la casa que construimos juntos por encima de todo. Después de su partida, me refugié en el taller. El trabajo me salvó de la tristeza, el golpe del martillo, el roce de la lija, el olor de la madera. Todo eso me mantenía anclado a la vida. Cada mueble que hacía, cada reparación, era una forma de mantener mis manos ocupadas y mi mente lejos del vacío que Elena había dejado. La casa se sentía enorme y sola, pero la cuidaba con esmero, mantenía su jardín florecido, barnizaba la madera del porche cada año. Era mi manera de honrar mi promesa, de mantener vivo su recuerdo. Fernando ya se había casado y vivía en la ciudad. Venía a verme de vez en cuando. Yo me sentía tranquilo, creyendo que había cumplido, que nuestro legado estaba a salvo en sus manos. Le di a mi hijo todo lo que tenía, mi tiempo, mi fuerza, mis ahorros, mi conocimiento. Le enseñé a ser un hombre de bien, o eso creí. Le hablé del respeto, de la gratitud, de la importancia de recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Le conté 1000 veces la historia de cada viga de esa casa, el sudor que costó, el amor que la unió. Pensé que había plantado una semilla de nobleza en su corazón, pero esa noche, al escuchar su silencio, me di cuenta de mi gran error. Olvidé enseñarle la lección más importante.
que el amor y la dignidad no se pueden ceder, y que cuando alguien intenta arrebatártelos, tienes la obligación de defenderlos, aunque para ello tengas que derrumbar el mismísimo hogar que construiste. Todo comenzó a cambiar cuando Fernando se casó con Laura. Al principio yo estaba feliz. Mi hijo había encontrado a una mujer educada, de la ciudad, y yo abrí las puertas de mi casa y de mi corazón para ella, como le habría gustado a Elena. Le mostré el jardín, le conté las historias de los muebles que había fabricado, intenté que se sintiera parte de nuestro legado. En mi ingenuidad, pensé que una nueva mujer en la familia traería risas y vida a los rincones que el silencio había ocupado desde que mi esposa se fue. Creí que ella entendería el valor de un hogar construido con las manos, que apreciaría la solidez de las raíces que aquí habíamos echado. Le di la bienvenida sin recelos, viéndola como la hija que nunca tuve. Pronto empezaron los comentarios, sutiles como alfileres. «Esta casa es muy rústica, ¿no cree, don Roberto?», decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sugería pintar de blanco las vigas de madera oscura que yo había tardado semanas en tratar y pulir. Hablaba de abrir espacios, que era su forma de decir que quería derribar las paredes que yo había levantado. Cada una de sus palabras, disfrazada de modernidad, era un ataque directo al gusto de Elena, a nuestro esfuerzo. Para ella, la casa no era un santuario, sino un proyecto de remodelación, un lienzo anticuado que debía ser borrado para imponer su propio estilo, uno más frío, impersonal, como comprado en una revista de decoración sin alma ni historia. Para mantener la paz y, creyendo que era lo mejor para ellos, tomé una decisión que hoy lamento. Les cedí la casa principal. «Ustedes necesitan su espacio para su vida de pareja», les dije. Me mudé al pequeño anexo que había construido junto al taller, pensando que así estaríamos juntos pero no revueltos. Les entregué las llaves del lugar donde nacieron mis mejores recuerdos, donde vi crecer a mi hijo y amé a mi esposa. Fue un acto de amor, un sacrificio que hice con gusto, convencido de que era la forma de cumplir la promesa que le hice a Elena de cuidar de nuestro muchacho. No me di cuenta de que no les estaba dando un hogar, sino una propiedad, y que yo mismo me estaba convirtiendo en el jardinero, en el cuidador, en el anexo. Mi presencia se volvió un estorbo silencioso. El sonido de mis herramientas, que antes era la música de fondo de nuestra vida familiar, ahora era un ruido que interrumpía las siestas de Laura o sus llamadas telefónicas. Mis costumbres, como sentarme en el porche a tomar el primer café de la mañana mientras veía el sol salir entre las montañas, se convirtieron en una vergüenza. Un día, Laura me pidió si podía hacerlo más adentro, porque iban a venir unos amigos suyos importantes y no quería que me vieran así, en pijama. Poco a poco, me fueron empujando a mi rincón, limitando mi existencia a las 4 paredes del taller, como si mi vejez fuera una enfermedad contagiosa que había que mantener en cuarentena para no afear su vida perfecta. Recuerdo una tarde de domingo, que ellos tenían visita, amigos de Laura, gente de la ciudad con ropa cara y risas estridentes. Yo salí del taller para buscar un vaso de agua y me los encontré en el jardín. Fernando me vio y bajó la mirada. Laura, al percatarse, forzó una sonrisa y dijo: «Ah, les presento al papá de Fernando. Él vive aquí atrás, en su tallercito». «¿Aquí atrás?». Esas 2 palabras me golpearon con la fuerza de un portazo. No era mi casa, ni siquiera la casa de la familia. Era la casa de ellos, y yo era el viejo que vivía en la parte de atrás. Me sentí como un extraño, un inquilino molesto. Les di las buenas tardes con un nudo en la garganta y volví a mi encierro, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Los cambios en la casa principal eran una tortura diaria. Un día llegué y el sillón de mimbre que Elena tanto quería ya no estaba. Lo habían reemplazado por un sofá blanco, enorme e impersonal. Las cortinas de flores que ella había cosido a mano fueron sustituidas por unas persianas grises y frías. Incluso pintaron la pared de la cocina, borrando las pequeñas marcas de lápiz con las que habíamos medido la altura de Fernando cada año en su cumpleaños. Cada cambio era un borrón a nuestra historia, una profanación. Intenté hablar con mi hijo. Le pregunté por el sillón de su madre.
Laura lo donó, papá. Decía que acumulaba mucho polvo, me respondió, sin atreverse a mirarme a la cara. Estaban vaciando la casa de recuerdos para llenarla de cosas. La mesa del comedor, esa que yo mismo construí con roble macizo para que nos reuniera a todos, pronto me fue vedada. Al principio comíamos juntos, aunque en silencio. Luego, las cenas se volvieron esporádicas. Finalmente, la costumbre se instauró. Me dejaban un plato con comida sobre una bandeja en la puerta del anexo. La excusa era siempre la misma. Hoy cenamos tarde. Tenemos un compromiso. Así estás más cómodo, papá. La verdad es que mi presencia les incomodaba. Comer solo, noche tras noche, en la soledad de mi pequeño cuarto, se convirtió en mi nueva rutina. El sabor de la comida se mezclaba con el de la amargura. No hay soledad más dolorosa que la que se siente estando acompañado. Varias veces intenté confrontar a Fernando. Lo esperaba cuando llegaba del trabajo buscando un momento a solas. Le preguntaba qué estaba pasando, si había hecho algo malo, por qué me trataban con tanta distancia. Pero mi hijo se había convertido en un experto en evasivas. Son cosas tuyas, papá. Estás muy sensible, me decía. O la peor de todas. Trata de entender a Laura, su vida es muy estresante. No entendía cómo el niño al que le enseñé a mirar a los ojos y a decir la verdad se había convertido en un hombre cobarde, incapaz de defender a su propio padre. Su debilidad me dolía más que el desprecio abierto de Laura, porque venía envuelta en el manto de un amor que ya no sabía cómo demostrar. La crueldad de Laura no tenía límites. Era una guerra de pequeños gestos. Un día estaba barnizando una pequeña cuna que estaba reparando para un vecino. El olor a barniz es fuerte, lo sé, es el olor de mi trabajo. Ella abrió la puerta del anexo sin tocar y con la nariz tapada me dijo en voz alta, «Roberto, por favor, tengo ropa de seda secando y ese olor a taller lo impregna todo. No puede hacer esas cosas malolientes en otro lado». No esperó respuesta. Simplemente cerró de un portazo. Me quedé con la brocha en la mano, sintiendo una humillación profunda. Me estaba diciendo que mi trabajo, el mismo que pagó la universidad de su esposo, era algo sucio, algo que manchaba su mundo de apariencias. Empezaron a construir un muro invisible entre ellos y yo. Cuando venían amigos suyos con niños, Laura siempre estaba alerta. Si alguno de los pequeños se acercaba con curiosidad a mi taller, ella corría a interceptarlo. «No, mi amor, no molestes al abuelo», le decía con una voz falsamente dulce. «El abuelo está cansado y ocupado con sus cosas viejas». Me dolía que me pintara como un viejo gruñón y que les negara a esos niños la oportunidad de ver la magia de crear algo con las manos. Me aislaron por completo, no solo de su vida, sino de cualquier posible contacto con la alegría y la inocencia. Querían que me marchitara lentamente en mi soledad, rodeado de mis cosas viejas, como si yo también fuera una de ellas. Aunque vivía de mi pensión y nunca les pedí un centavo, el dinero siempre estaba presente en sus conversaciones. A través de la pared los escuchaba discutir. Laura se quejaba de los gastos, de que necesitaban un coche nuevo, de que sus amigas se iban de vacaciones a lugares exóticos. Y entonces su voz bajaba de tono y decía frases como: «Esta casa es un capital muerto, Fernando. ¿Te imaginas lo que nos darían por este terreno?» Ahí estaba su verdadero interés. No veían un hogar, veían un activo inmobiliario. No veían al padre que les dio un techo, sino al obstáculo que les impedía liquidarlo para financiar su estilo de vida. La codicia se había sentado a su mesa y los estaba devorando por dentro. En mis noches de insomnio, la imagen de Elena venía a mi mente con una claridad dolorosa. La recordaba trayéndome un vaso de agua fresca al taller en una tarde calurosa, su mano sobre mi hombro, su sonrisa cómplice. «No trabajes tanto, mi viejo», me decía. Ese simple gesto de amor contrastaba brutalmente con mi realidad actual. Ahora, la puerta que conectaba el anexo con la casa principal permanecía siempre cerrada. Era una frontera infranqueable. A veces ponía mi mano sobre la madera, tratando de sentir algo del calor que alguna vez hubo del otro lado, pero solo encontraba una superficie fría e indiferente, el símbolo perfecto en lo que se había convertido el corazón de mi propio hijo. Mi rol en la familia se desintegró por completo. Pasé de ser el patriarca, el roble que sostenía a todos,
a ser una sombra en un rincón. Mis historias, que antes Fernando escuchaba con admiración, ahora eran interrumpidas con un «Sí, papá, ya nos contaste». Mis opiniones sobre el mantenimiento de la casa eran ignoradas. Si advertía que una viga necesitaba tratamiento o que una teja estaba suelta, me miraban con fastidio, como si mis conocimientos de toda una vida fueran las manías de un anciano. Dejaron de ser mi familia para convertirse en mis caseros, y yo en el inquilino que esperaban que se fuera pronto para poder disponer libremente de la propiedad. Mi existencia era un problema administrativo para ellos. Un martes por la mañana salí y vi que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Fernando me alcanzó más tarde y, sin mirarme, me extendió una llave nueva. «Es por seguridad, papá. La otra estaba muy vieja», dijo. Pero yo sabía la verdad. El mensaje era claro como el agua. Era una forma de decirme: «Este es nuestro territorio, y tú entras solo si nosotros te lo permitimos». Sostuve esa llave fría y brillante en la palma de mi mano y sentí un escalofrío. El metal no solo abría una puerta, sino que también sellaba mi condición de extranjero en 1970, mi propia casa. Cada vez que la usaba, sentía el peso de mi nueva realidad. Era un visitante con permiso. Desesperado, intenté apelar a los recuerdos. Me senté con Fernando una tarde, con la excusa de ver un álbum de fotos viejas. Le mostré una foto de él con 5 años, subido a mis hombros mientras clavábamos el techo del porche. «¿Te acuerdas de este día, hijo? ¿Estabas tan orgulloso?», le dije, buscando una chispa de emoción en sus ojos. Él apenas sonrió, incómodo. «Sí, papá, vagamente», murmuró, y rápidamente cambió de tema, hablando del trabajo, del clima, de cualquier cosa que lo alejara de ese pasado que ahora parecía avergonzarlo. Comprendí que nuestro pasado compartido ya no era un tesoro para él, sino un lastre que le impedía ser el hombre que Laura quería que fuera. Un sentimiento de profunda injusticia comenzó a crecer en mi pecho. Esto ya no era un simple descuido o una falta de atención. Era una estrategia cruel y deliberada para anularme, para hacerme sentir que ya no valía nada, que mi tiempo había pasado y que lo mejor que podía hacer era apartarme. Querían que me rindiera, que aceptara su plan de enviarme a un asilo sin oponer resistencia. Pero se equivocaban. El desprecio puede quebrar a un hombre, pero también puede recordarle de qué está hecho. Dentro de mí, la tristeza empezó a mezclarse con una nueva determinación. El viejo carpintero aún tenía madera fuerte en su interior, y no iba a dejar que la carcoma de la ingratitud lo devorara. En la soledad de mi taller, mi única confidente era una fotografía de Elena que guardaba sobre mi mesa de trabajo. La miraba y le contaba todo. Le hablaba de la frialdad de Fernando, del veneno de Laura, de la promesa que sentía que estaba rompiendo. «Perdóname, mi amor», le susurraba al retrato. «No he sabido cuidar nuestro hogar. Dejé que el frío entrara por la puerta». Le pedía a ella la fuerza que siempre tuvo, la claridad para saber qué hacer, y en el silencio, mirándola a los ojos en esa foto gastada, sentía que me respondía, que me recordaba que nuestro hogar no eran las paredes ni el techo, sino la dignidad que habíamos construido juntos. Y la dignidad, a diferencia de una casa, nadie te la puede quitar. La semana antes de escuchar la fatídica conversación, mis sospechas se confirmaron. Pasé por detrás de la ventana de la sala y vi a Laura sentada frente a la computadora. En la pantalla, con letras grandes y colores pastel, se veía la página de inicio de la Residencia El Ocaso Dorado, un asilo de ancianos de lujo en la ciudad. Mostraba fotos de viejos sonrientes jugando al ajedrez y jardines perfectamente cuidados. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era mi imaginación. No estaba siendo demasiado sensible. El plan estaba en marcha. La conversación que escucharía días después, la frase «no quiero vivir con este viejo», no fue el principio de la traición, fue simplemente la firma final en el contrato de mi destierro. A la mañana siguiente no sentí rabia ni desesperación. Sentí una calma fría, una claridad que no había tenido en años. La traición de la noche anterior había quemado toda la tristeza y solo había dejado cenizas de determinación. El dolor se había transformado en un propósito. Me levanté antes que el sol,
como siempre, pero no encendí la lijadora. En silencio, me dirigí al viejo cofre de cedro que me regaló mi padre. El aire en el taller era denso, olía a madera y a una decisión irrevocable. Mis manos ya no temblaban. Se movían con la seguridad de ¿quién va a realizar el trabajo más importante de su vida? No era un acto de venganza lo que estaba por comenzar, era un acto de restauración, la reconstrucción de mi propia dignidad sobre los escombros de su ingratitud. Deslicé la pesada tapa de cedro. El olor a madera vieja y a metal me transportó por un instante a mi niñez. Mis viejas herramientas estaban allí, ordenadas como siempre. El serrucho de mi abuelo, el primer martillo que me compró mi padre, los formones con los que tallé el colibrí. Para Elena, mi hijo siempre pensó que ese era mi tesoro. Con cuidado saqué la bandeja superior y luego las herramientas más pesadas. En el fondo, debajo de una tabla falsa que yo mismo ajusté hace más de 40 años, había un pequeño compartimento secreto. Era la única pieza de esta casa que Fernando no conocía, el único secreto que no compartí con él, esperando el momento adecuado que, tristemente, nunca llegó de la forma que yo había soñado. Dentro del compartimento había una bolsa de cuero reseco atada con una correa. Mis dedos, torpes por la edad pero firmes por la convicción, desataron el nudo. Dentro no había oro ni joyas, sino algo mucho más valioso. Un fajo de papeles amarillentos, doblados con sumo cuidado. Eran los títulos de propiedad originales del terreno, pero junto a ellos había un documento aparte, sellado con un lacre antiguo del registro de aguas de la región. Eran los derechos perpetuos sobre el manantial que brotaba en las profundidades de esta tierra. Sostuve esos papeles en mis manos, el testamento de una promesa y la llave de mi liberación. El papel se sentía frágil, pero su poder era inmenso, un gigante dormido que estaba a punto de despertar. La historia de este secreto me fue confiada por don Anselmo, un anciano del pueblo al que todos tomaban por loco. Cuando compré el terreno, él era el único que vivía en estas laderas. Era un hombre sabio, de esos que saben leer el viento y entienden el lenguaje de los árboles, mientras todos me decían que esta tierra era inútil y seca. Él me observaba trabajar desde la distancia, con una sonrisa sin dientes. Nadie lo visitaba, pero yo le llevaba un plato de comida caliente de vez en cuando, le reparé el techo de su rancho sin que me lo pidiera, y sobre todo me sentaba a escuchar sus historias. Historias de la montaña, de sus espíritus y de sus secretos. Él vio en mí a un hombre de trabajo, no de ambición. Forjamos una amistad silenciosa, basada en el respeto mutuo. Nunca le pedí nada a cambio de mi ayuda. Lo hacía porque mi padre me enseñó a honrar a los mayores. Un día, semanas antes de morir, me pidió que lo siguiera. Caminamos hasta un rincón apartado del terreno, detrás de unas rocas cubiertas de musgo que parecían no esconder nada. La gente solo ve lo que tiene enfrente, Robertito, me dijo con su voz rasposa, pero la verdadera riqueza siempre está oculta. Con un esfuerzo que pareció costarle la vida, empujó una gran piedra plana que estaba disimulada en el suelo. Y entonces lo escuché. El murmullo suave y constante de agua corriendo bajo la tierra. Un sonido de vida pura en un lugar que todos creían muerto. Don Anselmo me mostró la entrada a una pequeña gruta. Adentro, el agua brotaba de la roca, clara y cristalina como ninguna que yo hubiera visto. Era un manantial, un ojo de agua purísima que la montaña regalaba en secreto. Esta agua es un milagro, me dijo. Mi abuelo me enseñó a cuidarla. Esa misma tarde me entregó los documentos. Eran de su familia desde hacía generaciones. Me hizo jurarle que nunca revelaría su existencia por simple codicia. El agua es vida, no es mercancía, muchacho. Protégela, úsala para el bien, para dar vida, no para hacerte rico. Le di mi palabra de carpintero, una palabra sellada con el honor de mi trabajo y el respeto por su confianza. Mantuve esa promesa durante más de 40 años. Guardé el secreto incluso de Elena para no cargarla con esa responsabilidad. Mi plan era revelárselo a Fernando cuando yo ya fuera un anciano, no como una herencia económica, sino como una herencia moral. Quería sentarme con él junto al manantial y pasarle los documentos,
explicándole la historia de don Anselmo. Quería enseñarle que el verdadero valor de nuestra tierra no estaba en su precio de mercado, sino en su capacidad para dar vida, en el respeto a la naturaleza y a la palabra dada. Soñaba con que él, a su vez, le pasara esa lección a sus hijos, un legado de principios, no de billetes, un tesoro que se cuida, no que se vende. Pero el susurro de mi nuera y el silencio de mi hijo rompieron mi juramento de la forma más dolorosa. Liberaron mi palabra de su atadura original. La promesa que le hice a don Anselmo era para proteger el agua de la ambición, y ahora me daba cuenta de que la mayor amenaza vivía bajo mi propio techo. Si yo moría y ellos heredaban la casa, tarde o temprano descubrirían el manantial, y lo venderían al primer postor sin pensar en las consecuencias, solo en el dinero. La traición de Fernando no solo me había herido a mí, sino que había puesto en peligro el legado sagrado que me fue confiado. En ese momento, entendí que el propósito del secreto había cambiado. Ya no era una lección de amor, sino un instrumento de justicia. Mi hijo y su mujer dormían plácidamente en la casa que yo construí, sobre la tierra que despreciaban por considerarla vieja y sin valor. No tenían la menor idea de que bajo sus pies corría una vena de agua pura, un tesoro líquido por el que las grandes empresas embotelladoras de la región pagarían una fortuna. Soñaban con vender esta propiedad por una suma modesta para comprar un apartamento en la ciudad. ¡Qué ironía! Su ambición era tan pequeña, tan ciega. Querían cambiar este paraíso por una jaula de cemento, sin saber que estaban viviendo encima de la llave que, según ellos, les daría la vida de lujos que tanto anhelaban. Pero esa llave no les pertenecía. Me pertenecía a mí. Mi plan se fue dibujando en mi mente con la misma claridad con la que se traza el diseño de un mueble. No actuaría con la ira del momento, sino con la precisión de un artesano. No buscaría venganza, sino equilibrio. Recordé haber leído en el periódico local sobre una empresa de agua que había llegado a la región. Eran conocidos por sus proyectos sostenibles, por trabajar con las comunidades y respetar los ecosistemas. No eran los más grandes, ni los que más pagaban, pero eran los únicos que entenderían el valor de la promesa que le hice a don Anselmo. No se trataba de conseguir la mayor cantidad de dinero, sino de asegurar que el manantial siguiera siendo una fuente de vida y no de destrucción. Tomé los papeles y el viejo teléfono de disco que tengo en el taller. Busqué el número en la guía, con el dedo siguiendo lentamente cada línea. El corazón me latía con un ritmo firme y sereno. Antes de marcar, miré por la ventana. Vi a Laura salir al jardín, hablando por su celular, seguramente quejándose con alguna amiga de su vida aburrida en el pueblo. Fernando se preparaba para ir al trabajo, anudándose la corbata con prisa. Me vieron a través del cristal, pero su mirada pasó por encima de mí, como si yo fuera parte del paisaje, un árbol viejo más. No tenían idea de que el anciano al que querían desechar estaba a punto de vender la tierra bajo sus pies. Marqué el número. Cada giro del disco sonaba como el mecanismo de un reloj antiguo, marcando el final de una era y el comienzo de otra. Cuando una voz amable contestó al otro lado de la línea, yo simplemente dije con la voz más tranquila que pude encontrar: «Buenos días. Mi nombre es Roberto Méndez. Tengo algo que creo que a su empresa le interesará mucho. Tengo agua, tengo el manantial más puro de toda la sierra, y estoy dispuesto a venderlo». El silencio que se hizo del otro lado de la línea fue el primer sonido de mi nueva libertad. La primera pieza de mi plan final acababa de encajar perfectamente en su lugar. Una semana después, 2 camionetas que no eran del pueblo subieron por el camino de tierra y se estacionaron frente a la casa. De ellas bajaron hombres y mujeres con chalecos, cascos y equipos que nunca había visto. Empezaron a caminar por el terreno, a tomar muestras, a desplegar mapas sobre el capó de los vehículos. Laura salió de la casa, furiosa. «¿Quiénes son ustedes? Esta es propiedad privada», les gritó. Fernando salió detrás confundido. Yo los observaba desde la puerta del taller. El ingeniero a cargo, un hombre joven y respetuoso, se acercó a ellos y simplemente dijo: «Estamos aquí con el permiso del señor Roberto Méndez, el propietario de este terreno». La cara de mi nuera era un poema de incredulidad y rabia. No entendían nada.
Esa tarde los reuní en la sala, la misma sala de la que me habían excluido tantas veces. Puse los papeles sobre la mesa de centro, esa que compraron para reemplazar la de Elena. El ingeniero de la empresa de agua estaba a mi lado. Con la misma calma con la que se lija una pieza de madera, les conté todo. Les hablé de don Anselmo y su promesa. Les hablé del manantial que corría bajo sus pies mientras ellos planeaban mi destierro. Y finalmente, les mostré la oferta preliminar de la empresa por la compra del terreno y los derechos de agua. Una cifra con tantos ceros que a Laura se le cortó la respiración. Les dije, «Ustedes querían vender la casa. Bueno, pues les he ahorrado el trabajo». La reacción de Laura fue instantánea. Su incredulidad se transformó en una euforia descontrolada, en una codicia que le brillaba en los ojos. Se olvidó de los insultos, del desprecio, de los planes para mandarme a un asilo. Se abalanzó sobre los papeles, leyéndolos una y otra vez como si no pudiera creerlo. «Fernando, ¿lo ves? Somos ricos, ricos», exclamaba. De repente, yo ya no era el viejo. Me miraba a mí con una sonrisa desquiciada y empezó a hablar de nuestro futuro, de la casa que compraríamos en el condominio más lujoso de la ciudad, del viaje a Europa que siempre quiso. En un segundo, pasó de verme como un estorbo a verme como su boleto de lotería ganador. Fernando, en cambio, estaba pálido, mudo. Su mirada iba de los papeles a mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos la sombra del niño al que le enseñé a usar un martillo, pero estaba mezclada con una vergüenza tan profunda que no podía sostenerme la mirada. Comprendió de golpe la magnitud de su silencio, el peso de su cobardía. Entendió que mientras él cedía a los caprichos de su esposa, yo guardaba un secreto que podría haber sido su legado. El dinero sobre la mesa no le trajo alegría, sino la cruda revelación de su propia miseria moral. Se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos, incapaz de articular palabra. El silencio que me había destrozado a mí, ahora lo estaba devorando a él. Al día siguiente, comenzó el teatro de la manipulación. Laura se transformó en la nuera perfecta. Me trajo el café a la cama, cosa que no había hecho jamás. Me llamaba Papá Roberto en cada frase, con una dulzura empalagosa que revolvía el estómago. «Papá Roberto, ¿está cómodo? ¿Necesita algo? Tenemos que hablar de cómo vamos a administrar nuestra fortuna. Somos una familia y debemos tomar estas decisiones juntos». Su actuación era tan burda, tan transparente. Cada palabra amable era un insulto a mi inteligencia. Creía que su repentino interés podía borrar años de humillación. No se daba cuenta de que el dinero no podía comprar el respeto que ella misma se había encargado de destruir sin piedad. Fernando también intentó su torpe acercamiento. Me buscó en el taller, donde me había refugiado del circo de Laura. Se quedó parado en la puerta, con la mirada de un perro apaleado. «Papá, perdóname», balbuceó. «No sabía nada de esto. Si tan solo hubieras confiado en nosotros, si nos lo hubieras dicho». Su disculpa era peor que su silencio. En lugar de asumir su culpa, intentaba ponerme a mí como el responsable por no haber compartido mi secreto con ellos. No se disculpaba por su traición, sino por su ignorancia. Quería el perdón fácil para poder disfrutar del dinero con la conciencia un poco más tranquila. Lo miré y solo sentí una profunda lástima por el hombre débil en el que se había convertido. Y aquí, en medio de esta farsa, con mi nuera fingiendo un cariño que no sentía y mi hijo pidiendo un perdón sin arrepentimiento, me detengo para preguntarles a ustedes, que han escuchado mi dolor, ¿qué habrían hecho en mi situación? ¿Es la sangre un lazo tan fuerte que justifica perdonar la codicia y la traición a cambio de una paz familiar comprada con dinero? ¿O la dignidad es un tesoro que, una vez perdido, debe ser recuperado a cualquier precio, aunque eso signifique romper esos lazos para siempre? A veces, el camino correcto es el más solitario. Díganme qué les dicta su conciencia, porque la mía, en ese momento, tenía muy claro el mueble que debía construir con las piezas que me habían dado. Me mantuve firme, como un viejo roble contra el viento. Dejé que Laura terminara su discurso sobre nuestra familia y que Fernando agotara sus excusas. Cuando se hizo el silencio, los miré a los dos, no con odio,
sino con una distancia infinita. Se equivocan, les dije con voz serena. No hay ninguna fortuna nuestra que administrar. Les expliqué que la venta se haría respetando la promesa a don Anselmo, a una empresa que protegería el manantial, no a la que pagara más. Y les aclaré que el dinero de la venta del terreno y de los derechos de agua era mío. Un dinero que usaría para honrar la memoria de su madre, no para financiar los lujos de quienes la habían olvidado. Entonces les di el golpe final, la lección que nunca se esperarían. El acuerdo con la empresa es por el terreno y el manantial, expliqué lentamente, saboreando cada palabra. La casa, la construcción física, no está incluida en el trato principal. Pero no se preocupen, he pensado en ustedes. Saqué otro papel de mi bolsillo. Este es el cheque con el valor de tasación de la casa, de los ladrillos y las vigas. Es una suma justa por la construcción. Es suya. Sus ojos se abrieron como platos. Tienen 30 días para aceptarlo y desalojar la propiedad. Después de eso, la casa será desmantelada para que el proyecto de protección del manantial pueda comenzar. El silencio que siguió fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Ellos tomaron el dinero. Era una suma modesta, suficiente para empezar de nuevo, pero insignificante comparada con la fortuna que habían imaginado. Vi cómo el resentimiento y la culpa empezaban a corroerlos por dentro. Se culparon el uno al otro en susurros venenosos, los mismos que habían usado contra mí. Se mudaron a un pequeño apartamento en la ciudad, donde su ambición no tenía espacio para respirar. Su relación, construida sobre cimientos de conveniencia, se fracturó bajo el peso de lo que habían perdido, no por mi decisión, sino por la suya. Yo, con el dinero de la venta, no me compré lujos. Financié la creación de la Escuela de Oficios Elena Méndez, para que los jóvenes del pueblo aprendieran un arte, para que sus manos tuvieran un propósito. Me construí una pequeña cabaña cerca del bosque y me convertí en su primer maestro de carpintería. Hoy, mi taller ya no es un refugio solitario, sino un lugar lleno de vida. El sonido de los martillos y las sierras es una orquesta de futuros en construcción. Ahora mismo, estoy enseñándole a una joven llamada Sofía a tallar la veta de un trozo de nogal. Sus manos son jóvenes, pero su mirada tiene la misma concentración que tenía mi Fernando cuando era niño. A través de la ventana puedo ver el área del manantial, ahora cercado y protegido, con un cartel que habla de su importancia para el ecosistema. El sol brilla sobre el agua que fluye libre. He aprendido que construir una casa es un trabajo noble, pero construir un legado es la verdadera obra de un hombre. Y mi legado no es de madera y clavos, sino de conocimiento, respeto y dignidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrío en paz. Esta es mi historia, la historia de cómo un viejo carpintero, al que quisieron tratar como a un mueble viejo, usó las herramientas que le quedaban para construir su propia justicia. No una justicia de venganza, sino de equilibrio. Les cuento esto no para que sientan lástima por mí, sino para que recuerden el valor que tienen, sin importar su edad o su condición. La dignidad es la única viga maestra que sostiene nuestra vida, y nunca debemos permitir que nadie la carcoma. Me pregunto qué lección se llevan de mi relato. Me daría mucha paz saber que mi experiencia le ha servido a alguien. Si gustan, cuéntenme desde qué parte del mundo me han acompañado y qué semilla ha dejado esta historia en su corazón. Sus palabras serán el último y más valioso mueble de mi hogar.